Continuamos aquí en El Mundo Ahora por France 24, es ya la 1:30 de la tarde en Bogotá, Quito y Lima. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. Europa dice estar lista para reaccionar a los aranceles de Estados Unidos que demanda el control de Groenlandia. Sin embargo, dejaron claro que no quieren una escalada. Por su parte, Donald Trump dijo que ya no se sentía obligado a pensar en la paz tras no ganar el Nobel en esta categoría. En Perú, un nuevo video compromete al presidente interino José Gerí y aumenta el escándalo. Una cinta emitida por un medio local lo muestra reuniéndose con un empresario chino de manera no oficial mientras la oposición amenaza con votar una moción de vacancia en su contra. Sebastián Leccornu confirma que recurrirá al polémico artículo 49.3 para forzar la aprobación del presupuesto de 2026 sin que tenga que votarse en la Asamblea, ya que no se ha llegado a un acuerdo y la medida amenaza con abrir un nuevo episodio de crisis política en Francia. En nuestra sección En Contexto vamos a revisar los detalles que rodean al choque de dos trenes de alta velocidad en Córdoba, España. ¿Cómo ocurrió el accidente que ha sido descrito por las autoridades locales como el más grave en materia ferroviaria en los últimos 15 años? Enseguida lo vemos con El María Ángulo. Empezamos. Empezamos con noticias sobre las tensiones entre Europa y Estados Unidos por el tema de Groenlandia. Los líderes europeos se reunirán el jueves en Bruselas para alistar su respuesta común a Donald Trump, quien amenaza con nuevos aranceles a 8 países europeos y de la OTAN que rechazan sus intenciones de dominar esta isla danesa. El mandatario estadounidense dijo que ya no se sentía obligado en pensar puramente en la paz después de no haber ganado el premio Nobel en esta categoría. Europa sigue reaccionando a las amenazas arancelarias de Estados Unidos y sus pretensiones sobre Groenlandia. El primer ministro de la isla ártica, administrada por Dinamarca, insistió en que el territorio debe decidir su propio destino. En Berlín, el canciller alemán Friedrich Merz se solidarizó con Dinamarca y Groenlandia. El líder de la principal economía europea quiere intentar persuadir a Trump. Voy a intentar reunirme de nuevo con el presidente Trump el miércoles. Hablé con él largo y tendido por teléfono el jueves. Simplemente queremos intentar resolver este problema juntos y el gobierno estadounidense sabe que también podríamos reaccionar por nuestra parte. Y es la economía el arma de Trump. Amenazó el sábado con imponer más aranceles a partir del 1 de febrero a Dinamarca, Francia, Alemania, Reino Unido y otros países europeos, hasta que se permita la adquisición estadounidense de Groenlandia. Este es sin duda un momento importante para Europa y en todos los momentos importantes para Europa la capacidad de Francia y Alemania para colaborar estrechamente es esencial para que podamos avanzar juntos. El bloque franco-alemán cree estar preparado para responder a la amenaza arancelaria de Trump con la misma moneda. Pero el secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent, que asiste al Foro Económico de Davos, urgió a Europa a no ser imprudente. El jueves, los líderes de la Unión Europea debatirán en Bruselas la respuesta unificada del bloque. El presidente interino de Perú, José Gerí, se ve nuevamente envuelto en acusaciones por esquivar registros oficiales para reunirse con empresarios. El fin de semana, el programa Cuarto Poder publicó un video del mandatario en una tienda de un empresario chino, el mismo con el que se reunió en diciembre y que también fue revelado por la prensa local. Las acusaciones ya llegaron al Congreso, donde legisladores impulsan una moción de vacancia contra Gerí. Tenemos más detalles a continuación en el informe de Daci Lanza. Fuera del Palacio y de la agenda oficial, el presidente de Transición de Perú, José Gerí, sostuvo una segunda reunión con empresarios que escaparon del registro presidencial. El programa Cuarto Poder mostró este domingo imágenes de una cámara de seguridad del 6 de enero en la que se ve a Gerí con lentes oscuros y hablando por teléfono en una tienda, propiedad del empresario chino Zhihua Yang, en Lima. El local había sido clausurado poco antes por la municipalidad de la capital, según informó el programa de la cadena local América Televisión, replicado por diversos medios. La presidencia aún no brindó una versión oficial. Sin embargo, la cadena latina informó que el Palacio de Gobierno respondió que la reunión se dio porque Gerí quería comprar caramelos chinos. Este video llega tras un primer encuentro con el mismo empresario revelado la semana pasada, que sí generó aclaraciones por parte de Gerí. Por ello, a todo peruano que me está viendo en este momento, admito mi error
y pido las disculpas públicas por haber ingresado de la manera que lo hice, encapuchado, y que ello haya dado pie a generar suspicacias y dudas sobre mi comportamiento. Pero Heri defendió lo que llamó su estilo de gobierno cercano a la gente y dijo que desde el inicio de su mandato priorizó la presencia en las calles. En ese momento la presidencia dijo que en ese encuentro conversaron sobre la celebración del Día de la Amistad entre Perú y China, pero las aclaraciones no evitaron la polémica. La Comisión de Fiscalización del Congreso peruano inició el martes indagaciones preliminares y decidirá en los próximos días su invitación para que el gobernante presente un informe sobre el encuentro. El viernes, el congresista Héctor Baller, del partido derechista Somos Perú, en el que milita Heri, lo acusó de ser parte de un engranaje de corrupción y pidió una investigación de la Fiscalía, mientras que el legislador Segundo Montalvo, de Perú Libre, promueve la moción de vacancia contra Heri, que ya cuenta con firmas de otros congresistas. Pasamos ahora a Francia. El primer ministro Sébastien Lecornu anunció que aplicará el polémico artículo 49.3 para forzar la aprobación del presupuesto de 2026 sin tener que pasar por la Asamblea Nacional. El premier defendió su decisión diciendo que es la única manera de lograr la estabilidad fiscal en 2026. Nuestra corresponsal Erika Olavarría nos amplía desde París. Sébastien Lecornu entonces no ha podido cumplir con su promesa de aprobar sin el decreto, el presupuesto de la Nación, y esta noche ha dicho que a partir de mañana va a comprometer la responsabilidad de su gobierno para aprobar el presupuesto nacional. Él dice que él había pensado que era posible lograr un acuerdo, un compromiso en el seno de la Asamblea Nacional, como lo logró con el presupuesto de la Seguridad Social. Sin embargo, en este segundo presupuesto fue diferente, acusó de sabotaje a la Francia Insumisa, a la izquierda radical y a Agrupación Nacional en la extrema derecha, y también mostró su excepción en las conversaciones a partir de Navidad. Dijo que ya en enero ni los ecologistas ni los comunistas habían asistido a las diferentes reuniones y negociaciones. Dijo que vio frente a él 4 caminos. El primero de ellos, seguir con la discusión hasta que en abril o mayo el país pudiera contar con un acuerdo de presupuesto. La segunda fue mantener la ley especial, la que rige el presupuesto de Francia a partir del 1 de enero, que es una ley que básicamente permite seguir funcionando al Estado francés. Y si no, analizó las 2 vías, el decreto, el 49.3 y la ordenanza. Dice que con amargura y arrepentimiento finalmente tuvo que optar por ese 49.3 que él se comprometió a no aplicar, pero ha asegurado que este proyecto de presupuesto igualmente ha sido trabajado. Él está conforme con el texto porque básicamente logrará el objetivo de déficit de 5% del PIB para el 2026 y porque según él es un presupuesto de estabilidad fiscal. Según Lecornu, ningún hogar francés va a haber aumentado sus impuestos y 99,9% de los empresarios y los más ricos de Francia también verán estables sus impuestos. Dijo que solo ese 0,1% que verá aumentar sus impuestos va a tener otras medidas de compensación. Finalmente, ante la duda si esta medida o este camino era debido a un acuerdo de no censura con el Partido Socialista, dijo que no hay ningún acuerdo oculto, que él siempre ha sido transparente y que de hecho las últimas medidas anunciadas el viernes, que parecen ir en la línea de lo que quería el Partido Socialista, fueron anunciadas en toda transparencia al país a través de una conferencia de prensa. Vamos ahora a España. Continúan los trabajos de rescate en Adamus, donde 2 trenes se descarrilaron y provocaron la muerte de al menos 40 personas, mientras que 122 terminaron heridas, 48 de ellas hospitalizadas y más de una decena en cuidados intensivos. Desde el lugar del siniestro, el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció 3 días de luto. También avanzan las investigaciones y, de acuerdo con los primeros reportes, se encontró una junta rota en los rieles. Ramiro Cueva Verena nos cuenta más. Consternación por el accidente ferroviario en España. Los servicios de emergencia continúan trabajando en la zona donde el descarrilamiento de 2 trenes mató a decenas de personas en la localidad de Adamus, en la provincia de Córdoba. El jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, se desplazó este lunes al lugar del siniestro. Nos preguntamos qué ha sucedido, cómo ha sido capaz de ocurrir esta tragedia. Y el tiempo y el trabajo de los técnicos, estoy convencido, nos darán con la respuesta.
Además, más de 40 pasajeros continúan hospitalizados, 11 de ellos en cuidados intensivos. Una de las sobrevivientes relató cómo vivió la situación desde adentro del tren, el cual aprobó una revisión 4 días antes del accidente, según las autoridades. Y había algunos que estaban muy bien y hay gente que estaba muy mal, y los tenías delante y sabías que se te iban y no puedes hacer nada. ¿Y tu hermana vino luego la ambulancia, los bomberos? ¿Quién la rescató? Los bomberos la rescataron del tren y se lo llevó la ambulancia, junto conmigo. Nos fuimos directamente al hospital. Civiles que ayudaron a rescatar pasajeros también describieron la crudeza de la escena. Trozos de gente, no era gente, era ya un brazo. Te ibas encontrando y mi marido pues que vio un niño fallecido dentro, que es lo que él no quería encontrarse, se encontró un niño fallecido dentro, otro niño llamando a su madre, buscando a su madre. Este de Adamuz es el accidente más grave en suelo español desde 2013, cuando 80 personas murieron y 130 terminaron heridas luego del descarrilamiento de un tren que unía la ruta Madrid-Ferrol. Vamos ahora a Chile. El número de personas muertas por los incendios que afectan a las regiones de Biobío y Ñuble se mantiene en 19. La Corporación Nacional Forestal indicó que unos 26 focos estaban activos. Los detalles los tiene desde Santiago nuestro corresponsal Alberto Peña. El combate a los incendios en el sur de Chile continúa y ya son al menos 19 personas fallecidas y más de 1.500 damnificados, aunque estas cifras podrían seguir en ascenso según las autoridades a medida que los equipos de emergencia puedan ir accediendo a los lugares afectados. Son 25 incendios a nivel nacional y 11 de ellos de gran magnitud los que actualmente están en combate. Preocupan particularmente aquellos que se están registrando en la región de Ñuble y Biobío. Ambas están a unos 600 kilómetros de la capital y desde la madrugada del domingo rige estado de excepción constitucional por catástrofe en ambas regiones. Dentro de esta zona hay 4 localidades principalmente afectadas por las llamas en las que existe toque de queda desde la noche anterior. Particularmente de esas 4 hay 2, Lirquén y Penco, que han sido absolutamente arrasadas por las llamas. Las imágenes son desgarradoras, con barrios prácticamente enteros calcinados. Se calcula que hay unas 325 viviendas que han sido absolutamente destruidas, pero todavía hay más de 1 millar que están en evaluación, por lo que las cifras de infraestructura afectada van a continuar subiendo. Esta mañana el presidente del gobierno, Gabriel Boric, se ha reunido en el Palacio de la Moneda con el presidente electo, José Antonio Cast, para poder coordinar las acciones de enfrentamiento y futura reconstrucción de las zonas afectadas por el incendio. Es el gobierno actual el que tiene que regir el combate de las llamas, pero será el gobierno futuro, el de José Antonio Cast, el que tenga que administrar la reconstrucción de los lugares. Mientras tanto, los miles de bomberos, carros y aeronaves continúan combatiendo las llamas, particularmente en un incendio de más de 14.000 hectáreas que amenaza con afectar la ciudad de Concepción, de unas 200.000 personas, y en donde se están redoblando todos los esfuerzos. Por el momento la situación está en desarrollo y las cifras y la situación puede variar conforme vayan pasando las horas. El diseñador italiano Valentino murió a los 93 años. El ícono de la alta costura Valentino Garavani vistió algunas de las estrellas más elegantes del mundo del espectáculo, desde Jackie Kennedy hasta Audrey Hepburn. La noticia fue comunicada por la agencia ANSA, citando a la Fundación Valentino Garavani y a su pareja de toda la vida, Giancarlo Giametti. Estos agregaron que el diseñador murió en su residencia en Roma junto a sus seres queridos y que las ceremonias tendrán lugar el miércoles y el jueves, mientras que los funerales se llevarán a cabo en la capital italiana el viernes a las 11 hora local. Vamos con nuestra sección En Contexto. Y como es costumbre, ponemos en perspectiva una de las noticias más importantes de esta jornada y por ello saludo a esta hora en el estudio a mi compañera El María Angulo. ¿Qué tal? Buenas tardes para ti, Andrés. Bienvenida a él. Hoy vamos a poner en contexto el choque de 2 trenes que deja al menos 39 víctimas, 40 según el más reciente reporte, y más de un centenar de heridos en Córdoba, España, en el que ha sido descrito por las autoridades locales como el mayor accidente ferroviario registrado en el país en los últimos 15 años. Por ello le pregunto, ¿cómo ocurrió exactamente este accidente y qué se sabe?
Bueno, Andrés, pues lo que se sabe hasta el momento sobre este accidente ferroviario registrado a la altura de Adamuz, que es una localidad de la provincia española de Córdoba, en el sur del país, es que dos trenes de alta velocidad chocaron ayer domingo 18 de enero a las 7:45 de la tarde. Los dos trenes involucrados eran, por un lado, el Iryo 6189 con 8 vagones que cubría la ruta Málaga-Madrid con 294 pasajeros a bordo, mientras que por el otro lado se encontraba el tren Albia 2384 operado por Renfe, que iba de Madrid a Huelva con 187 pasajeros a bordo, alrededor de 4 vagones. Según lo que ha sido indicado por el administrador de estructuras ferroviarias de España, que es conocido por sus siglas como ADIF, se cree que el tren Iryo habría invadido la vía contigua por la que circulaba el tren Albia. Algunos de los datos claves sobre el caso son que el tramo en el que se registró el incidente es recto. Sin embargo, en cercanías a este punto hay un cambio de agujas que, recordemos, es lo que permite el movimiento de los trenes de una vía a otra. Todavía, Andrés, no han sido determinadas las causas específicas de este descarrilamiento, pero al respecto las autoridades han indicado que esto tomará varios meses o quizá un año. Justamente para lograrlo, el Ministerio de Transporte de España reportó que fue abierto un expediente especial en la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, CIAF, que es la que se encargará de llevar a cabo indagaciones para identificar a ciencia cierta qué fue lo que produjo el accidente, que hoy, como vemos, enluta a España entera y, de hecho, por el cual el gobierno del mandatario español Pedro Sánchez ha decretado 3 días de luto nacional. Vamos a profundizar en el accidente en sí. ¿A qué velocidad iban los trenes implicados en este descarrilamiento? De hecho, sobre el accidente es clave saber, Andrés, que como vemos en pantalla en esta ilustración que preparamos precisamente para entender el hecho, es que el tren Iryo se salió de la vía de 3 vagones, se descarrilaron. El Iryo iba hacia Madrid a una velocidad de 210 kilómetros por hora, mientras que el otro tren, el Albia, venía a 205 kilómetros por hora. Este tren habría intentado detenerse, pero no logró esquivar o evitar el choque de los vagones del Iryo que se salieron de la vía. Lo reportado por fuentes oficiales da cuenta de que esta sucesión de hechos se habría dado en apenas 20 segundos, lo que es considerado como un periodo de tiempo demasiado corto para que se activara el sistema interno de frenado de emergencia. Estamos hablando entonces de que los últimos vagones del Iryo chocaron con los primeros del Albia. El primer vagón del Albia se estima que en ese vagón estaban 37 pasajeros y en el segundo 16 pasajeros, como hemos visto ya en las imágenes sobre el hecho que han sido difundidas por canales internacionales de televisión. El Albia se precipitó por un talud de 4 metros de profundidad que está contiguo a la línea ferroviaria por la cual se desplazaba, que, recordemos, Andrés, es la más antigua de la red ferroviaria de alta velocidad de España y que fue inaugurada en el año 1992. El que sigue ahora, ¿a qué apuntan los expertos? ¿Se habían reportado ya accidentes en esta vía? Lo que sigue ahora es el avance de la investigación para esclarecer la causa puntual del accidente. Este lunes, Álvaro Fernández Heredia, quien es el presidente de la compañía Renfe, que opera el tren Albia, indicó a la prensa local que de momento se ha descartado la posibilidad de que se haya tratado de una falla humana, debido a que en el hipotético caso de que el maquinista hubiera tomado una decisión incorrecta, el mismo sistema operativo lo hubiera corregido, por lo que instó a la población, Andrés, a esperar los resultados de las indagaciones y a no especular sobre el caso. Sin embargo, expertos como César Franco, quien es el presidente del Consejo General de Ingenieros Industriales de España, han precisado que uno de los elementos clave para la investigación en los próximos meses, sin duda, serán las ruedas de los últimos vagones del tren implicado, así como también evaluar el tramo de la vía de la línea ferroviaria Madrid-Sevilla, al igual que adelantar inspecciones para saber si tal vez se encontraban elementos extraños sobre la vía en la que se registró el incidente.
En este contexto, vale la pena decir que el tren Iryo, que fue el que se descarriló, había sido revisado tan solo 4 días antes de que se presentara este incidente, es decir, el pasado 15 de enero. Así como que se trata de un tren relativamente nuevo debido a que fue fabricado en el año 2022, de acuerdo con los datos entregados por la compañía operadora del servicio. Sobre si se han presentado incidentes de este tipo en esta línea, lo que ha indicado la red ADIF es que en 2025 se habían reportado al menos 7 incidentes en la infraestructura Adamus. De hecho, esta publicación en la red social X, que data del 23 de diciembre del año pasado, indica que debido a una avería en los desvíos justamente entre Adamus y Córdoba, los trenes de alta velocidad que circulaban entre Madrid y Andalucía podían haber quedado retrasados. Demos una mirada al pasado, hablemos de los accidentes más graves que se han presentado. Andrés, tocamos un punto importante y es que se han registrado otros accidentes de este tipo. De hecho, en los últimos 22 años se han presentado 6 que han sido considerados como las tragedias ferroviarias más graves de toda Europa. El primero de ellos se dio el 22 de julio de 2004, cuando 38 personas murieron en Turquía por el descarrilamiento de un tren de alta velocidad que cubría la ruta Estambul-Ankara. También figura el siniestro del 23 de enero de 2006, en el que un fallo en los frenos provocó la muerte de 46 personas en el descarrilamiento de un tren en Montenegro. De igual manera figura el accidente del 12 de octubre de 2010, que es considerado como el peor accidente ferroviario en la historia de Ucrania, en el que murieron 43 personas. También se habla del incidente del 24 de julio de 2013, que dejó 80 muertos, justamente, Andrés, en España, y también por el descarrilamiento de un tren en la ruta Madrid-Ferrol. El accidente del 12 de julio de 2016, también, que se dio en Italia, que dejó un saldo de 23 fallecidos por el choque entre 2 trenes regionales en el sur del país. Y finalmente, lo que sucedió en Turquía el 8 de julio de 2018 con el descarrilamiento de un tren en la línea entre Edirne y Estambul. Y finalmente hablemos de la identificación de las víctimas, que se muestra como un reto. ¿Qué es lo que viene ahora? Pues lo que indicó la Guardia Civil española es que recogerán muestras de ADN de familiares de las víctimas en Córdoba. Esto, Andrés, tras la activación del protocolo español de actuación médico-forense y de que los sistemas que emplea la policía científica de ese país en el manejo de sucesos de este tipo con múltiples víctimas fueran activados. Las labores de identificación ya iniciaron. También fue puesta a disposición de los ciudadanos una oficina especial en la Comandancia de Córdoba para que quienes crean que sus familiares o conocidos pudieron estar ahí en el momento del incidente reporten el caso o aporten pruebas que se sumen, Andrés, al cotejo de los datos sobre el caso. Así las cosas, habrá que esperar cómo avanzan las investigaciones en medio de un contexto de luto de las familias y del reclamo de expertos en transporte que piden mayores medidas para que, Andrés, esta historia no se repita. Así es, María Angulo, muchas gracias nuevamente, muchas gracias, le digo por primera vez aquí. Nos vemos entonces mañana para poner en contexto otra noticia de la actualidad. Así es, Andrés, mañana nos vemos. Y ustedes, televidentes, también gracias por sintonizarnos. Los dejamos con nuestra crónica Desinformando. Quédense con nosotros.